El propósito de esta defensa es demostrar cómo hemos conectado la teoría de la programación orientada a objetos y la arquitectura MVC con la implementación real en nuestro proyecto, justificando cada una de las decisiones de diseño que hemos tomado. Para que se entienda todo con claridad, hemos organizado la explicación en 5 puntos. Arrancaremos con la arquitectura general, luego profundizaremos en cómo manejamos los datos y cómo aplicamos los principios de la programación orientada a objetos, y cerraremos con una conclusión que une todas las piezas. Bien, empecemos por los cimientos. La base sobre la que se construye todo nuestro sistema es el patrón de diseño modelo vista controlador. ¿Y por qué MVC? Pues porque nos permite una separación de responsabilidades muy clara, lo que se traduce directamente en un sistema mucho más ordenado, mantenible y, sobre todo, escalable a futuro. Aquí se ve perfectamente cómo se desglosa esa arquitectura. El modelo son nuestras clases de entidad como clientes o mascotas que representan los datos. La vista, que son los archivos HTML, es lo que ve el usuario final. El controlador, que hemos implementado con servlets, actúa como el director de orquesta que recibe las peticiones. Y una pieza fundamental, la capa DAO, que actúa como un muro que aísla por completo la lógica de la base de datos. Esta separación es sencillamente crucial. Pensemos en el controlador como el cerebro de la operación. Es el primer punto de entrada, el que recibe la petición HTTP, como se ve en este servlet. Su trabajo no es tocar los datos directamente, para eso ya tenemos otras capas. Su misión es orquestar, invocar la lógica que haga falta y coordinar la respuesta que se le devolverá al usuario. Y si el controlador es el cerebro, el modelo es el corazón, la representación de los datos. Clases como clientes.java son la traducción directa a código de nuestras entidades de negocio. No son solo contenedores de datos, sino que encapsulan los atributos y la lógica que definen lo que es un cliente en nuestro sistema. Esto nos lleva de la mano a un componente clave de nuestro diseño, el patrón DAO o Data Access Object. Su función es vital: desacoplar por completo la lógica de negocio de la tecnología de base de datos que estemos usando por debajo. Y para entender bien el patrón de DAO tenemos que hablar de abstracción. La abstracción es, en esencia, definir un contrato. Se especifica qué se debe hacer, pero sin decir cómo. Este principio es la base para construir un sistema que sea verdaderamente flexible. Y esto que vemos en pantalla es justamente la materialización de ese concepto. La interfaz DAO clientes es nuestro contrato. Define qué operaciones se pueden hacer con los clientes, listarlos, añadirlos, actualizarlos, pero lo más importante, no dice cómo. Gracias a esta abstracción, si el día de mañana quisiéramos cambiar de MySQL a PostgreSQL, solo tendríamos que modificar una clase, la de implementación, y el resto de la aplicación ni se enteraría. Y aquí está la otra cara de la moneda. ¿Cómo cumplimos ese contrato? Esta clase de implementación, usando JDBC, es la que tiene la lógica específica para hablar con la base de datos. Y ojo a un detalle clave, el uso de Prepare Statement. No es una elección al azar. Además de mejorar el rendimiento, es nuestra principal línea de defensa contra ataques de inyección SQL, lo que garantiza la seguridad de nuestros datos. Ahora sí, entramos en el núcleo de esta defensa. Vamos a ver cómo los pilares teóricos de la programación orientada a objetos no son solo conceptos abstractos de un libro, sino que están vivos y aplicados directamente en nuestro código. Empecemos con el encapsulamiento. El objetivo es muy claro: proteger el estado interno de un objeto. Ocultamos los datos y solo permitimos que se acceda a ellos a través de una interfaz pública y controlada. Así garantizamos la integridad de la información en todo momento. Y aquí tenemos la prueba tangible. En nuestra clase clientes, todos los atributos son private. Esto significa que son inaccesibles desde fuera, protegiendo así el estado del objeto. El único camino para interactuar con esos datos es a través de sus métodos públicos, los getters y setters, que actúan como guardianes. Esto nos da un control absoluto sobre la consistencia de los datos. Otro principio fundamental que hemos aplicado es la composición. En lugar de crear clases monolíticas enormes, construimos objetos complejos combinando otros más simples. Esto modela una relación del tipo tiene-un, que en la mayoría de los casos es mucho más flexible y potente que la herencia. Si volvemos a la clase clientes, vemos la composición en plena acción. Un objeto cliente no es solo un conjunto de datos primitivos. Tiene un objeto usuario y tiene un objeto sucursal. Esto refleja fielmente las relaciones del mundo real y nos permite construir un modelo de dominio mucho más rico y coherente. A ver, un software profesional no es el que nunca falla, porque eso es imposible, sino el que sabe cómo gestionar los fallos. Un sistema tiene que ser robusto.
Por eso, el manejo de excepciones no es algo que añadimos al final, sino una parte integral del diseño, para poder gestionar errores predecibles, como un fallo de conexión a la base de datos y evitar que todo el sistema colose. Y aquí lo demostramos. En las implementaciones del DAO, cada operación de base de datos está protegida dentro de un bloque try-catch. Y no capturamos un error genérico, no. Capturamos de forma específica la SQL exception, que nos avisa de que algo ha ido mal con la base de datos. Esto nos permite gestionar el error con elegancia, registrarlo, informar de manera controlada y mantener la aplicación en pie. Y ya para concluir, vamos a atar todos los cabos sueltos y a recapitular cómo todas estas decisiones de diseño se integran para formar un sistema que es coherente, robusto y fácil de mantener. El punto clave aquí es que ninguna de estas decisiones existe de forma aislada. Forman un sistema interconectado. El MVC nos da el esqueleto. El patrón DAO nos da la flexibilidad. Los principios POU, como el encapsulamiento y la composición, son el tejido que mantiene el código limpio y modular. Y el manejo de excepciones es el sistema inmunitario que garantiza la fiabilidad. Y esto nos lleva a una última reflexión. La pregunta no es solo si el sistema funciona hoy, sino si está preparado para el futuro. La respuesta es que un buen diseño no es un coste. Es una inversión. Es lo que diferencia un software que se degrada con el tiempo de uno que puede evolucionar con elegancia, listo para escalar y ser mantenido a largo plazo. Muchas gracias.